Vamos a la otra ahora. Qué pico loco. Swing. Welcome back, gente de YouTube. Nosotros somos BJ. Vamos a comenzar explicándole por qué somos dos. Pasa ahí que el otro integrante está quejado de salud, pero ya para el próximo domingo estaremos los tres de nuevo. El día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Venimos a reaccionar al grandísimo Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba es un anime querido por mucha gente dice que está muy sobrevalorado. La verdad, a mí Kimetsu no Yaiba me encanta. Sí, tengo que admitir que la última temporada, la temporada pasada, ha sido la temporada más débil de todas. Para mí la temporada pasada, el último capítulo fue el mejor de toda la temporada. O sea, un solo capítulo salvó la temporada completo. Pero igual no quita que no se emocione. Ahora los lectores del manga ya han dicho de que ya después de este arco ya viene el final, ya viene el último. Ya viene la vaina de verdad. Exactamente. El pleito con Musama, porque Nezuko, ya sabe que Nezuko resiste el sol. Entonces le va a mandar a todos los tigres a buscar a Nezuko. Y por ahí se va a armar el juidero. Entonces ya, según los trailers que hemos visto, este arco supuestamente van a ser 8 capítulos solamente. Costará confirmar si realmente van a ser 8 capítulos. Pero este arco va a ser del entrenamiento de los Hashira. Yo realmente no recuerdo los nombres de todos los Hashira. Yo nada más me recuerdo de los dos Hashira más duros, que son Rengoku y Tengen. Pero supuestamente los tigres que faltan, que no han aparecido, que no han hecho nada, todavía son más duros que esos tigres. Así que vamos a ver a los panas entrenando en esta temporada. Posiblemente no tengamos ninguna acción bacana, porque si el arco completo va a ser entrenamiento. No sé si va a haber pleito o qué sé yo, nosotros no leemos el manga. O sea, en el caso de Kimetsu no Yaiba, nunca quisimos leer el manga para poder ver el anime. Disfrutarlo, sorprendernos. Queremos sorprendernos, no queremos usar ya de que hacer una reacción ya de algo que ya de que sabiendo lo que va a pasar. Ya sabemos ya, no, eso no será una reacción genuina. Entonces, no vamos a hablar más, así que vamos allá con capítulo 1 del arco de los Hashira. No tengo entendido que este fue el capítulo que ellos dieron en el cine, que salió como película. Mucha gente se quejaron porque simplemente era un capítulo más. Pero bueno, aquí lo está muy bien. Lo sentimos por esa gente que ganaron su cuarto para ver eso en el cine. Ven acá, ¿este no era el hermano del chamaquito de la niebla? Yo creo que el que tiene la herida. Yo creo que el de la pistola. El chamaquito de la niebla, no, espérate. No. El chamaquito de la niebla es el hermano de uno de los otros Hashira, ¿no? O este o aquel. Creo que este es el hermano del hermano de la pistola. Ah, del hermano de la pistola, sí. A ver qué lo que. Y antes, por un momento pensé que era vaina, loco, eso, ¿eh? Lo pensé. Adiós, manito. Loco, por un momento pensé que era el tercero, la tercera creciente. Acá se llama. Bárbaro. Vamos a ver, este dobla la espada y vaina como la chamaquita de la punta. Guapi. Juan. ¿Cómo? Pues los menores son duros. Los dos pilares mataron a 15, los menores matan a 1. Sí, váyanse aquí. Pilar del bien. Y yo no me acuerdo los nombres de ninguno de ellos, loco. Viento, serpiente. Supuestamente se que duro ese tipo. Vale, ¿cuántos son? Un solo. Swing. Qué heavy se ve la esa cosa. Vamos a la otra ahora. Qué pico loco. Swing. Está bacano, se ve heavy. Sí, bueno, son pilares. Me gusta como le ponen el viento a la espada de este, que es como verde así con negro. Está muy heavy. A tu casa. Yo digo, yo no me siento sorprendido, loco, porque esos tipos son demonios de pacotilla. Y son pilares ellos. Son pilares, o sea, no hay forma de que eso diga que lo pongan a sacar de que algo diga del otro mundo. ¿Qué es eso?
¿Qué hizo demonio? No, pero ellos se ven como diferentes, loco, están como raros. Ok, las olas de serpiente ahora. Y son pilas. Tercera forma. Ey, la música está muy bacana, loco. ¿Y por qué tanto choco por una tipa? No, tienen que dar unos más, tienen que salvar. No, ¿por qué tanto amor? Eso es demasiado rarísimo. ¡Mierda, loco! Me tocó cada vez que Kafka da un trompón, compadre. Venga. O sea, es ahí donde está Musan. Se ve que la mansión infinita, algo así como que se llama. Algo así. Mira eso, me gustó. Qué loco, qué bacano. Loco, qué duro se vio eso. Loco, lo único que me da vaina es que yo no sé si la personalidad de esos Hashira me va a tripear. O sea, como Tengen, o sea, es que la forma de Tengen y Rengoku era tan dura, loco. O sea, los tipos Y eran tan distintos, honestamente. Exactamente, los tipos no necesariamente tenían que pelear para ellos caerte bien, loco. Porque te dice una vaina, el pilar del amor, muy chulo, pero la tipa a mí no me moló. El pilar de la neblina, un prodigio, muy duro, tampoco me moló. O sea, primero el pleito de él fue 2 segundos de pleito, el tipo fue allá, acabó con una creciente. El loquito del agua, ¿cómo que se llama? Bueno, ese también me gusta la forma, pero ha salido muy pocas veces, y la vez que ha salido casi ni habla. Exacto. Este pilar. Esa tipa también me cae heavy, pero al no verla pelear todavía, como que ahí yo necesito verla peleando. Rengoku y Tengen no hubo necesidad de verlo peleando, por decirlo, porque esos tigres son duros. Y para ganarte respeto, para ganarte respeto. Ay, 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 ay. ¡Loco! ¡Loco! Yo digo que está loco. 明らかに明日のねずかちゃんも素敵だったけど太陽の下のねずかちゃんも卵が素敵だよ素晴らしいよ結婚したら毎日寿司とネギ食べさせてあげるから安心して嫁いでおいでおかえりいな Ay, 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 ay. O sea, Tomioka no va a entrenar. 柱を引退した者にも手伝ってもらおう。 Oh, van a llamar a todos los tigres, al viejo, al que entrenó a Tanjiro. あとは富岡さんですね Se siente a casa. Sí, porque se lo queda cada casa, el otro y después el primero.
Musan aquí. O la gente que está no, esta es la gente que está, la doctora. Mira que se van a ver la doctora de primero. No me digas que se van a ver la doctora de primero. Y me asusté, loco. こんばんは玉代さん。物騒ですよ。夜に窓を開け放っておく。 ¿Se Musan? でも今日は本当に月が美しい夜だ。はじめまして。我が輩は産屋敷加賀屋の使いの者です。Caballo, ese es el primero. いやしかし隠れるのがお上手ですが、あなたを見つける間に産屋敷はもう動けなくなってしまう。No, ese es el presidente, el líder. どうしてここが分かったのですか？人間の人脈ですね。あなたが買ったこの家の元の持ち主を特定しました。それから昼間のうちに湯代君の資格を把握。我が輩は訓練を受けているとはいえ、ただのカラス。そもそもそこまで警戒されない。あなた方に危害を加えるつもりはないので安心してほしい。では何のご用でしょうか？不信感でいっぱいの様子。無理もない。我が輩が炭治郎のようにあなたから信用を得るのは難しいですね。やはり。どういった腹積もりなの？産屋敷、何か騙そうとしている。湯代は？湯代君は心配いりませんよ。ほら、走ってくる足音が聞こえる。では要件を話しましょうか。鬼殺隊にも鬼の体と薬学に精通している子がいるのですよ。禰豆子の変貌も含めて一緒に調べていただきたい。鬼物寺無惨を倒すために協力しませんか。 Directo al grano. 産屋敷邸にいらしてください。 Ven para acá, ven con nosotros. である私を鬼殺隊の本拠地へ。¿Qué te pareció el capítulo? Mucha habladera. Era lo que esperaba, honestamente. Realmente, bueno, el capítulo 1 para iniciar es un arco Entrenamiento. de entrenamiento, o sea, Tiene un flow que hasta que yo soy más reborn. yo creo que en este arco fácilmente lo que van a dar es mucha información, van a explicar muchas cosas, van a tal vez explicar ciertos poderes de ellos, pero no creo, o sea, no creo que la temporada vaya a ser de que wow, qué temporada más dura. Claro, yo estoy hablando en base a la ignorancia, en base a yo lo que estoy viendo en el primer capítulo y supuestamente va a ser solamente 8 capítulos que va a tener la temporada, o sea, no creo que en 8 capítulos desarrollen algo tan duro que uno se quede vuelto loco y como el pleito de Tengen y Gyotaro, o sea, esa pelea es insuperable todavía en Kimetsu no Yaiba. Vamos a ver qué pasa después. En verdad que, o sea, tener altas expectativas con una temporada que va a ser de entrenamiento. Como que mata el Mata el hype, porque es que ya te lo están diciendo, te lo están diciendo. Loco, Lo que vamos a 8 entrenar. capítulos y vamos a entrenar. No hay pleito, no esperes pelea. Si tú te esperando una pelea, es tu culpa, tú decepcionaste. No es problema de nosotros. Entonces es como que, tipo, ellos para no matarnos, dejando de que con el capítulo completo de Veladera, nos tiraron el pleitecito del principio, con los dos pilares. la vaina. Tuvo heavy, pero no tuvo de que guapo porque son un grupo de demonios chapi chapi para 2 pilares, o sea, no hay forma de que lo puedan siquiera sudar. Exacto, entonces como que... Yo lo que sí te digo ahora bien, que ahora que ya yo terminé de ver el capítulo, yo sí te entiendo claramente por qué mucha gente se decepcionó cuando lo vio, lo fue a ver. Sí. Porque
O sea, cuando tú vas al cine, primero la portada que tenía, La vaina, la película. la película, el hype que se le da a Kimetsu no Yaiba, que lo merece realmente, no te voy a negar, o sea, el hype que Kimetsu no Yaiba crea es muy bueno, porque el anime no defrauda, o sea, realmente la temporada pasada no tuvo casi nada, pero no fue que tuvo de que fatal. Entonces, cuando tú vas y ves este capítulo, si fue justamente, porque supuestamente en el cine lo dieron fue el final de la temporada pasada, más este capítulo, 1 hora y pico, de algo que ya tuviste, más un capítulo nuevo. Ya. Entonces, tú como que, yo me sentiría como defraudado si yo voy y pago dinero para yo ver un capítulo que no va a tener nada adicional, nada especial, que luego de varios meses va a salir en emisión y yo lo voy a volver a repetir. Entonces, el capítulo simplemente se pasaron hablando, dando mucha información, estoy diciendo que estuvo aburrido, porque realmente la información es interesante, o sea, hay muchas cosas que uno tiene que entender para que haga sentido el anime. Pero para ir a verlo al cine y pagar dinero para solamente ver explicación, como que no está. Por eso yo vi muchos memes, muchos videos de la gente, no vengan al cine a ver que el capítulo, que es un capítulo más. Yo lo entiendo. Y no lo puedo, yo pensaría lo mismo. Claro. Vamos a ver cómo se va a desarrollar la temporada. Yo realmente no me voy a hacer expectativas muy altas, no voy a esperar algo como que me vuele la cabeza. Posiblemente sea más débil que la temporada pasada, y para mí la temporada pasada fue la más débil de todas. Solamente queda nosotros que no sabemos lo que va a pasar seguir viendo y tal vez sorprendernos fácilmente en los comentarios. Me dicen, tú estás loco, estaban se pone durísimo, va a pasar 3. Bueno, que nos sorprenda, vamos a ver qué pasa. Pero basado en el capítulo de ahora, Y vas a dar la información que tenemos. esa tipo, la información que tenemos, pues unos cuantos spoilers que nos han dado y cosas, es simplemente entrenamiento. Y tú. Ya luego de que termine el entrenamiento, es que viene de que El pleito de la vaina, el desastre, el desorden. habrá que ver si realmente van a ser 8 capítulos, habrá que ver qué tan rápido va a salir la última temporada luego que esta termine, porque básicamente nos ponen a esperar 2 años, 1 año y pico para salir, o sea, vamos a ver qué pasa. Así que si tú no tienes más que agregar, No, y claro, como digo, ¿no? díganlo. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse si no lo han hecho. Estamos subiendo reacciones, no vamos a decir todos los días, pero subimos reacciones la semana. Para que veas la semana. Exacto, así que si vuelvo, como tú dijiste, si estamos locos, si en verdad va a pasar algo bacano en esta temporada, al menos díganlo en los comentarios sin dar spoiler. Vienen cositas. Así que vienen vaina dura, Tranquilo. Para uno, ¿sabes? No está tan. No decepcionado, pero no tan. Con las reacciones. Ustedes me entienden, ustedes vieron mi cara. Ustedes van a entender. Y ya, sin más nada que decir, nosotros somos BJ y hasta la próxima.